Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, sigue generando bastante curiosidad, la idea de que la Tierra es plana. Nos basamos en extractos de La Tierra plana, mitos, realidades y persistencia. Antes de empezar, pongamos algo sobre la mesa. La ciencia, hoy por hoy, nos dice que la Tierra es un esferoide oblato, o sea, casi una esfera, pero un poquito achatada por los polos. Nuestra idea hoy es entender de dónde sale esto, qué dicen los que lo defienden ahora, qué sabemos por la ciencia y sobre todo por qué sigue ahí, ¿no? Vamos a ver cómo puede ser que una idea así, tan antigua, todavía resuene para algunos en pleno siglo XXI. Es una pregunta fascinante, la verdad, porque no es solo un tema de geometría, ¿eh? Tiene que ver con historia, con psicología y mucho con cómo circula la información hoy en día. Para entender por qué sigue ahí, hay que mirar atrás a las raíces antiguas, pero también a los argumentos de ahora. Vale, pues empecemos por el principio, por la historia. Es verdad que muchas culturas antiguas sí imaginaban la Tierra plana, ¿no? Las fuentes hablan de babilonios, egipcios, visiones como un disco, un plano. Era la forma más intuitiva de verlo, supongo. Exacto, esas cosmologías antiguas son súper interesantes. Reflejan cómo intentaban darle sentido al mundo con lo que tenían a mano. Pero ojo, es importante quitarse de la cabeza ese mito de que en la Edad Media todo el mundo en Europa creía que era plana. Eso no es así. Ya en la Grecia clásica, estamos hablando del siglo V a.C., filósofos como Pitágoras y sobre todo Aristóteles dieron argumentos muy buenos para decir que era esférica. ¿Ah, sí? ¿Y en qué se basaban? Sin fotos desde el espacio ni nada. Pues en observaciones muy listas, la verdad, Aristóteles mencionó tres cosas clave. Una, la sombra de la Tierra en la Luna durante un eclipse lunar siempre es curva. Da igual cómo esté la Tierra orientada. Ah, claro. 2. Los barcos en el horizonte. Cuando se alejan, desaparece primero el casco y luego las velas. Eso solo pasa si la superficie es curva. Tiene sentido. Y 3. Si viajas hacia el norte o hacia el sur, ves estrellas distintas en el cielo por la noche. Y este conocimiento no se perdió, ¿eh? Los eruditos de la Edad Media, gracias a los textos griegos y las traducciones árabes, lo conservaron y lo usaron. Entendido. O sea que la idea de la esfera ya estaba ahí, entre los que sabían. Pero si damos un salto enorme hasta hoy, vemos que la idea de la Tierra plana vuelve a surgir, de forma sorprendente, diría yo. ¿Cuáles son los argumentos que más se oyen ahora? Uno muy básico es el de siempre. Miras al horizonte y lo ves plano. Sí, ese es el argumento del si no lo veo, no lo creo, ¿no? Basado en lo que percibimos directamente. La explicación científica es simple, pero va un poco contra la intuición. La Tierra es gigantesca. Hablamos de unos 40.000 kilómetros de circunferencia. La curvatura es real, pero es tan sutil que desde el suelo, pues no la notas fácilmente. Necesitas altura o instrumentos precisos. Es una cuestión de escala. Vale. Otro punto que sale en las fuentes es el de los aviones. Dicen que para seguir la curva de la Tierra tendrían que estar todo el rato bajando el morro, ¿no? Para no irse rectos al espacio. ¿Eso cómo? Desde el punto de vista de la física del vuelo, eso no funciona así. La gravedad está tirando del avión hacia el centro de la Tierra constantemente, y la sustentación lo mantiene arriba. La combinación de esas fuerzas hace que el avión siga la trayectoria curva de forma natural, paralela a la superficie, a una altitud más o menos constante. No necesita que el piloto esté corrigiendo hacia abajo todo el rato. La atmósfera y la gravedad, digamos, se encargan. Entendido. Y luego está el argumento del agua. Que el agua siempre busca su nivel, forma superficies planas, entonces, ¿cómo es que los océanos se curvan sobre una esfera, sin caerse? Ahí la clave es entender bien cómo funciona la gravedad a escala planetaria. No tira hacia abajo en un sentido único, como si estuviéramos en una mesa. Tira hacia el centro de masa del planeta, desde todas las direcciones. Imagina la Tierra como un imán esférico gigante que atrae todo hacia su centro. Vale. Por eso el agua se pega a toda la superficie, formando océanos curvos. No hay un borde por donde caerse, porque la atracción es hacia el centro. Vale. Eso aclara la física básica. Pero aquí es donde la cosa se complica bastante, me parece. Porque gran parte del terraplanismo moderno no solo discute la física, entra de lleno en la idea de una conspiración. La idea de que las agencias espaciales, con la NASA a la cabeza, mienten, deliberadamente, que las fotos del espacio son falsas, hechas por ordenador, CGI, ¿no? Y que todo es un engaño mundial. Exacto.
Ese elemento de desconfianza, de conspiración, es totalmente central en el movimiento actual. Y es interesante contrastarlo con la realidad de la exploración espacial, porque la prueba de que la Tierra es esférica no viene solo de la NASA. Tenemos décadas de datos, de imágenes, de la Agencia Espacial Europea, la ESA, de la japonesa JAXA, de Rusia, de China, de India, de empresas privadas como SpaceX, miles de satélites de comunicaciones, meteorológicos, de observación, de un montón de países y compañías. Claro. Mantener un engaño de esa magnitud, coordinando a tanta gente, a tantas entidades que muchas veces compiten entre sí. Durante más de medio siglo. Durante más de medio siglo. Uf, logísticamente, bueno, parece. Monumental por decirlo suavemente. Claro, y más allá de las fotos del espacio, que algunos ponen en duda, ¿qué otras pruebas tenemos? Quizás cosas más de andar por casa. Hay muchísimas, y están integradas en nuestra vida. La más obvia. Se puede dar la vuelta al mundo. La circunnavegación. Se lleva haciendo siglos. Ya. O el GPS. Todo el sistema funciona con satélites que orbitan una esfera y calculan posiciones sobre esa superficie curva. Si la Tierra fuera plana, el GPS no funcionaría como lo hace. Imposible. También está lo de la sombra curva en los eclipses lunares, que ya hemos comentado. Es siempre curva. ¿Y alguna prueba menos conocida, pero igual de potente? Pues mira, quizá el péndulo de Foucault, ese experimento famoso del siglo XIX. Un péndulo muy largo que oscila libremente, demuestra visualmente que la Tierra está rotando debajo de él. Ah, es verdad. Y la rotación está totalmente ligada a la forma esférica y a la gravedad. O piensa en algo súper práctico, las rutas de los aviones en vuelos largos. Las más cortas, las más eficientes, siempre son arcos sobre la esfera. No son líneas rectas en un mapa plano. Las aerolíneas ahorran tiempo y combustible así. Entonces, si la evidencia científica es tan variada, tan consistente, volvemos a la pregunta del millón. ¿Por qué sigue ahí esta creencia? Las fuentes señalan mucho a la desconfianza hacia las instituciones, gobiernos, ciencia oficial, medios de comunicación. Y claro, el papel de Internet y las redes sociales para esparcir estas ideas es enorme. Sí, ahí conectamos con lo que quizás es el corazón del fenómeno hoy en día. Muchas veces creer en la Tierra plana tiene menos que ver con la ciencia en sí, y más con factores psicológicos y sociales. Para algunas personas, un modelo de Tierra plana puede parecer más simple, más intuitivo, más abarcable, ¿no?, frente a la inmensidad del cosmos que nos presenta la ciencia moderna. Como una forma de recuperar cierto control o comprensión, quizás. Puede ser. Y algo muy importante, creer en algo que va contra la corriente puede dar un sentimiento muy fuerte de pertenencia a un grupo especial, un grupo que tiene un conocimiento oculto. Ajá. Es una forma de identidad, casi de rebeldía contra el establishment, ¿sabes? Y las comunidades online son cruciales aquí. Funcionan como cámaras de eco, Claro. donde estas ideas se repiten, se refuerzan unas a otras, crean una realidad compartida, validada por el propio grupo, y muchas veces aislada de puntos de vista críticos. Y el poder de lo visual en esas comunidades es tremendo. Vídeos en YouTube, en TikTok, mostrando supuestos experimentos caseros que demuestran que es plana. Aunque bueno, si los analizas bien, muchas veces ves errores de interpretación o que no tienen en cuenta cosas como la refracción de la luz en la atmósfera o directamente están manipulados. Es curioso lo que dicen las fuentes, que a veces la gente llega a esto por memes, por bromas, y acaban tomándoselo en serio. Sí, la viralidad y la simplificación visual pueden ser muy persuasivas, más allá de si el contenido es riguroso o no. También es interesante que no hay un único modelo de Tierra plana. El más común es el del disco, con el Polo Norte en el centro. Pero, ¿y el sur? ¿Dónde queda? Y de ese modelo, el más popular, sí, la Antártida no es un continente abajo, es un muro de hielo gigante que rodea todo el borde del disco, como para que no se caiga el agua de los océanos. Un muro de hielo. Eso dicen. Y luego hay variantes. Algunos creen que hay una cúpula sólida encima, un firmamento, donde estarían pegadas las estrellas, y el Sol y la Luna serían como focos pequeños y cercanos moviéndose por encima del disco. Vaya. Otros incluso hablan de un plano infinito. Hay diversidad de ideas. ¿Y qué pasaría si alguno de esos modelos fuera real? ¿Qué implicaciones tendría eso en lo que observamos? Pues tendría consecuencias que contradicen totalmente lo que vemos y experimentamos cada día. Por ejemplo, con un Sol pequeño y cercano moviéndose sobre un disco, no podrían existir los usos horarios como los conocemos.
Claro, sería de día o de noche en todas partes a la vez, ¿no? O casi. Exacto. O no podríamos tener día en un sitio y noche en otro muy lejano al mismo tiempo. Las órbitas de los satélites serían imposibles. La navegación, tanto aérea como marítima, que se basa en rutas esféricas, fallaría por completo. Toda nuestra comprensión de la física, desde la gravedad hasta cómo se forman los planetas, tendría que estar equivocada de base. Es como tirar de un hilo y que se deshaga todo el jersey de la ciencia moderna. Totalmente. Requiere no solo ignorar la evidencia directa sobre la forma de la Tierra, sino descartar prácticamente toda la física, la astronomía y la geología que hemos desarrollado durante siglos. Bueno, haciendo un poco de balance de todo esto, tenemos una idea que viene de muy antiguo, pero que se ha reinventado en la era digital. Se alimenta de la desconfianza, crece muy bien en las redes sociales y quizás responde a necesidades psicológicas de simplicidad, de comunidad o de ir contracorriente. Y frente a eso, pues una montaña de evidencia científica acumulada durante siglos, desde muchísimos campos distintos y de fuentes independientes en todo el mundo, que confirma que nuestro planeta es esférico. Exacto. Y yo creo que esta exploración, más allá de si la Tierra es así o asá, que científicamente está claro, nos invita a reflexionar sobre algo más profundo. Nos obliga a preguntarnos cómo construimos nuestras creencias, en qué fuentes confiamos, sobre todo ahora con tanta información por todas partes, y qué importante es el pensamiento crítico. ¿Dónde está la línea entre ser escéptico de forma sana, que es vital para la ciencia, y rechazar la evidencia por otros motivos? Y cómo influyen nuestras comunidades, las de Internet y las de fuera, en lo que acabamos aceptando como verdad. Nos deja pensando, desde luego. Quizá la reflexión final para darle vueltas es esta. Más allá de la forma concreta de la Tierra, ¿qué nos enseña la persistencia de esta idea y la forma en que se defiende hoy sobre cómo funcionan las comunidades? Sobre cómo forman, defienden y propagan creencias compartidas, incluso cuando hay fuerte evidencia en contra, en este ecosistema de información tan complejo que tenemos hoy.